otros rubros que operan también dentro de una nucleación que la formaron, contaba Jaramí, en razón de toda esta crisis que se vivió y que es un sector que probablemente reactive mucho más tarde que el resto. Buenas noches, Jaramí. Buenas noches, Santi. Buenas noches a toda la teleaudiencia que nos está mirando también en el día de hoy. Muchas gracias de nuevo por la invitación, ¿verdad? Estuvimos el domingo también charlando, ¿verdad? Creo que bastante interesante también la repercusión de ese programa. En este caso específico también, antes de arrancar con el comentario respecto a nuestro sector gastronómico, turístico, hotelero, entretenimiento, afines, ¿verdad? Que es una amplia gama ahora de gremios y núcleos, ¿verdad? Que estamos todos juntos, ¿verdad? Trabajando en esto en conjunto con el gobierno. Me gustaría también hacer unos comentarios en base a lo que estuvimos viendo anteriormente, que estuvieron sacando este tema de las deudas históricas que tiene el gobierno en lo social, ¿verdad? Las ollas populares, el hambre. Imagínate lo que es estar nosotros en la situación en la que estamos, ¿verdad? Que gracias a Dios de repente estamos mal, cierto, ¿verdad? Nuestros colaboradores de repente están un poquito ajustados, todos estamos ajustados de los cinturones, pero comparándonos también con lo que está pasando en el sector vulnerable, en el sector social, ¿verdad? Es impresionante la casi nula efectividad que hay hasta el día de hoy todavía al estar casi, ¿cuánto? Un mes de cuarentena, un mes de que está saliendo todo esto, y es mucho lo que todavía falta hacer y lastimosamente estamos en este proceso, ¿verdad? Para mí, antes de entrar a los números en particular, quiero ir a lo humano, porque acá estamos hablando de gente con la que ustedes trabajan hace 15 años, gente con la que trabajan hace muchísimo tiempo, que ya conoce todo el negocio y conoce todas las mañas del rubro en particular. ¿Qué pasa hoy con esa gente? Porque finalmente es gente que si no tiene ese ingreso diario, pudo cobrar marzo esa gente con la esperanza de eventualmente reactivar todo ahora, pero con el escenario de se extiende la cuarentena y ahora incluso ya dicen algunos actores de salud, nuestra recomendación sería llegar por lo menos hasta el 1 de mayo. ¿Cuál es el panorama que tienen ustedes ante esa situación? Ante esa situación específica ahora mismo nosotros como gremio, como núcleo, ¿verdad? Poniéndote de ejemplo, tenemos el panorama más favorable al día de hoy para el rubro de lo que sería sobre todo ahora mismo alimentos. Habla de una reactivación económica, una leve reactivación económica recién a partir del mes de julio de este año. Sectores como el turístico, como el de evento y el entretenimiento, favorablemente se habla de una leve reactivación a partir del mes de noviembre de este año otra vez. O sea, esto no es cortoplacista. Y hoy día de repente sentimos que de repente son muchos parches lo que se quieren hacer al mismo tiempo, en vez de sentarnos de una vez por todas también, gracias, en este caso, no sé, a la pandemia, ¿verdad? A esta situación, a este contexto que estamos viviendo político y social, a realmente establecer políticas de Estado que queden a 15, 20 años, transversalmente en todo sentido, ¿verdad? Lo que estábamos hablando no es una conversación de ponernos a los privados en contra de los públicos, bajo ningún sentido tampoco se da eso, ¿verdad? Las personas idóneas deben de estar en esos cargos públicos porque se necesita de ese conocimiento, de esa sapiencia, de esa idoneidad en el cargo para situaciones, por ejemplo, como la que estamos viviendo hoy, ¿verdad? ¿Cuánta gente está vinculada con el sector de ustedes ahora mismo? Nosotros ahora mismo, dentro de este núcleo, para hablarte de números específicos, estamos más o menos 4.000 empresas. Dentro de eso son 25.000 puestos laborales directos. Y dentro de ese número, hoy nosotros, nuestra solución, por eso estamos a merced ahora mismo del gobierno, de parte de IPS y de parte de créditos específicamente, hay el 67%, casi el 70%, hoy ya tomó la decisión de que va a hacer los ceses de contratos. Y los ceses de contratos son ceses de contratos a 90 días que dentro de todo a nosotros nos van a poder dar un poquito de luz para otra vez que se entienda, ¿verdad? Replantearnos, porque obviamente que nos estamos dando cuenta de un replanteamiento de los modelos de negocio que existen hoy dentro del rubro, ¿verdad? Porque toda la conducta social va a empezar a migrar. Entonces, obviamente, todos vamos a tener que reestructurarnos y empezar a acompañar esto con diferentes tipos de tecnología, con diferentes tipos de modalidades. El 70% de estas 4.000 empresas ya optarían por el cese temporal, por la suspensión de los contratos laborales. Temporal de contratos, que no significa, ¿verdad? Que quede claro que son
ceses laborales ni mucho menos despidos. Son suspensiones, perdón, temporales de contrato por el periodo de 60 a 90 días, que son los máximos que hoy está permitido, ¿verdad? Vamos a ver y estamos viendo un poquito cómo se extiende esto, porque acabo de decir que sectores como el turístico, el de entretenimiento, su reactivación va mucho más de 90 días otra vez. Ese código fue pensado en líneas generales, si mal no recuerdo, fue en la década del 70, más que nada avala esos plazos por el tema de repente de inundaciones, ¿verdad? Entonces, eso nomás es lo que está contemplando, o contempla obviamente ningún tipo de pandemia como la que estamos viviendo. Hablando específicamente ya de lo que sería, por ejemplo, el cese de personales del sector gastronómico. Hoy estuve en conversación también con el señor Pedro Ali de prestaciones de IPS, y él me estaba confirmando que las suspensiones de contratos laborales, hoy en su gran mayoría lo que él tiene en el escritorio de suspensiones de contratos laborales son del rubro gastronómico. Porque obviamente fuimos golpeados, no estamos tampoco diciendo que somos los únicos golpeados, ¿verdad? Como de repente se quiere hacer entender también en algunas situaciones, pero sí, ¿verdad? Desde el mismo IPS hoy se nos confirman que somos los más golpeados, los que estamos hoy a merced de este subsidio de parte del Estado, ¿verdad? Porque lastimosamente nosotros no podemos solo del sector público en este sentido, ¿verdad? Perdón, del sector privado. Nosotros necesitamos ahora mismo el apoyo del gobierno nacional, sobre todo, y nuestro lema, o sea, nuestro eslogan siempre fue desde el inicio, es necesitamos que se protejan a las empresas, porque a su vez las empresas como grandes generadoras de empleo y riqueza vamos a terminar protegiendo entonces los trabajos. ¿Y por qué reclaman, Néstor, a mí? ¿Qué es lo que ustedes notaron porque incluso en un momento diste a entender que se pretendía instalar una especie de versus entre el sector público y el sector privado, o entre el gobierno y los empresarios? ¿Por qué surge ese tipo de molestias por parte de ustedes? Y surgieron algunas molestias, ¿verdad? Que en su momento también fueron, obviamente, canalizadas por medio de las diferentes charlas con los ministerios, ¿verdad? Competentes, porque se daba a entender de que bajo estas situaciones, ¿verdad? De repente nosotros no podíamos hacer parte, o no podíamos hacer uso, perdón, mejor dicho, de mecanismos y cosas que están dentro de los códigos laborales, por ejemplo, de la suspensión de contratos, porque específicamente hablando de eso, que fue el mayor cuello de botella que tuvimos en todo este tiempo, ¿verdad? Y ahora el segundo es lo de IPS. En su momento llegaron a haber conversaciones de parte de esta cartera en que iban a ver a quién le aprobaban las suspensiones de contrato, siendo que en ningún momento el código habla de cómo discriminar esto, porque están ya los incisos demasiado bien claros de cuáles son las suspensiones de contratos y por qué luego se puede hacer una suspensión de contratos. Entonces ahí tuvimos un pequeño malentendido, ¿verdad? con el ministerio, pero que fue al día de hoy también subsanado con un poco de presión, obviamente, más vale. Para poner un poco en contexto eso, Aramí, Luis, y a la gente que está viendo, porque seguramente el trabajador escucha en su casa la suspensión de contrato y en qué consiste. Probablemente nosotros lo manejemos, pero hay gente que en la casa no maneja y teme cuando le hablan de suspensión de contrato. Exacto. No sabe de qué se trata esto. El Código Laboral efectivamente habla de la suspensión de contrato para casos fortuitos o de fuerza mayor. Exacto. Sin que requiera de una autorización del Ministerio del Trabajo. Este es un caso fortuito y de fuerza mayor. Nadie hubiera imaginado una pandemia. Por eso es que se recurre por parte del empleador a la suspensión temporal del contrato, que puede ir hasta 90 días. Pueden ser 60, pueden ser 50 eventualmente. Las empresas lo que dicen hoy es vamos a aplicar por lo que dure la pandemia, incluso dicen en algunos casos. Ahí hay otra discusión que te voy a plantear en breve, porque también lo hablamos con la gente de IPS. O por 90 días o mientras dure la pandemia. Pero hoy, ¿cómo está tomando el trabajador cuando ustedes le hablan de suspensión del contrato? ¿Hay información suficiente o es el primer temor que tiene, me van a despedir y me van a sacar, o esta es la puerta de mi despido ahora mismo? Lo que sucedió
en base también a esos comentarios que te digo de parte del Ministerio de Trabajo en ese momento con las suspensiones de contratos, fue que sí al inicio hubo un temor de parte de los empleados, de los colaboradores nuestros, porque entendían de que pintaba como que iba a ser un cese total de contratos, como que nosotros íbamos a prescindir de toditos ellos y dejarlos a la deriva, así mismo como vos dijiste en un momento dado al inicio, dejar a la deriva supuestamente a trabajadores 5, 6, 10, 12 años que ya manejan toda la empresa, todo nuestro know-how, que ya son parte de nuestra familia, ¿verdad? Y eso bajo ningún sentido estaba dentro de las reglas y condiciones. Es más, la suspensión de contratos en el artículo, ¿verdad? 71, 72 de la suspensión de contratos, habla específicamente y dice de que al momento de reanudar las tareas, los contratos con todos los beneficios de la manera en la que fueron firmados y acordados entre el empleado y el empleador, vuelven a tener vigencia. Sí. O sea, ni siquiera nosotros hoy a la suspensión de contratos no podemos modificar contratos, está prohibido modificar contratos, ¿no? Porque unilateralmente nadie puede estar modificando contratos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hoy día el trabajador está ya un poquito más tranquilo, ya entendió mejor de qué se trata en este tema de la suspensión de contratos, y sobre todo nosotros insistimos mucho que hoy día el mecanismo para proteger sus puestos laborales, para proteger esos salarios otra vez a futuro, todos esos beneficios, significa que la empresa también tiene que protegerse, porque la empresa, si sigue con esta cantidad de cargas sociales y económicas, porque es cierto, hubieron algunos beneficios de parte del gobierno en cuanto a ANDES, etcétera, ¿verdad? Prórroga de impuestos, tal cosa, pero no nos tocó a todos en las mismas medidas, ¿verdad? Estamos hablando de prórrogas hasta el momento, ningún tipo de exoneración. En ese sentido, hay mucha carga que vamos a empezar a tener otra vez y ni siquiera sabemos cuándo se va a reactivar, de qué modo se va a reactivar, o sea que hay mucha incertidumbre. Luis. Sobre ese punto es muy importante tener en cuenta también lo siguiente. Habría que avanzar sobre el punto del fondeo, porque el Instituto de Previsión Social tiene solo 100 millones de dólares para hacer frente a la demanda por toda la suspensión de contratos en todos los rubros. En algún momento, con este número de empresas que está pidiendo de alguna forma esta suspensión, ese fondo va a quedar corto. En algún momento hay que replantear esto con las autoridades. Es más, te digo más, ese fondo va a quedar corto ahora en abril ya. Hasta ese punto estamos. Hoy día lo que nosotros estamos pidiéndole al gobierno nacional y parte también a IPC es lo siguiente. Ese fondo de los 100 millones de dólares va a quedar corto ahora en abril. Esas son las proyecciones del IPS en base a la cantidad de suspensiones de contratos que van a empezar a estar vigentes. O sea, no se pagaría, perdón que te corté, no se pagaría la segunda cuota, se pagaría solamente un mes. Sí, se va a pagar en base al 50% encima de un salario mínimo, sin tener en cuenta las planillas que nosotros como empleadores presentamos a IPS, que no son en base al salario mínimo en muchos casos, porque hay empleados que no ganan el salario mínimo y por ende los aportes también se hacen en base al salario que nosotros presentamos, ¿verdad? Ese 9%, ese 16% son en base a ese salario que está también ahí. Ahora bien, lo siguiente, recalco de nuevo, esos 100 millones de dólares van a quedar cortos en abril. El domingo, cuando estuvimos acá en Telefuturo con la gente del IPS, el domingo eran 30.000 trabajadores aproximadamente los que estaban en suspensión de contratos. Hoy martes ya estamos hablando de 44.000 trabajadores, o sea, pasaron 2 días y nosotros aumentamos 14.000 empleados que están dentro de la suspensión de contratos. El IPS está haciendo una proyección máxima de que la suspensión de contratos va a llegar aproximadamente a casi 300.000 personas de los 500 y tantito cotizantes, ¿verdad?, que están hoy abonando en IPS. De ahí entonces surge la siguiente necesidad. Hay una deuda histórica de casi 500 millones de dólares con el IPS de parte del Estado Nacional. Es una deuda de años del Estado para con IPS, en temas de aportes también, ¿verdad? De esos 500 millones de dólares, estos 100 millones de dólares que nosotros tenemos hoy dentro de IPS para estos subsidios para el trabajador formal, forman parte ya de una primera paga o entrega del gobierno para el IPS. De ahí entonces parte otra vez la necesidad de que mínimamente para hacer frente a estos 90 días de suspensiones de contratos, estamos necesitando 200 millones de dólares más otra vez. Y de ahí otra vez hay un planteamiento incluso de nuestra parte como sector, que quedan en el aire unos 200 millones de dólares más todavía de la deuda histórica del Estado para con IPS.
Y hay una necesidad hoy, en base a todo lo que estamos viendo, de crear un fondo de desempleo. Deberíamos de haberlo hecho ya. En su momento se planteó y no corrió el fondo de desempleo. Y hoy estamos en esta situación en la que si hubiese corrido un fondo de desempleo y contentos de repente también hubiésemos negociado qué porcentaje otra vez nos correspondía a nosotros los empleadores pagar para un fondo de desempleo, qué porcentaje al empleado pagar para un fondo de desempleo. Entonces hubiésemos capaz aportado ya, qué sé yo, los últimos 5 años, 3 años. Un escenario a futuro imprescindible. Ahora, a mí quiero preguntarte esto en una sola palabra por una cuestión de tiempo. Hay muchos pedidos de suspensión, a no todos va a responder el IPS y ante esta crisis todos los sectores están diciendo nuestras estimaciones de gente que va a quedar desempleada nos lanza un X%. En el rubro de ustedes en particular, ¿cuál es la estimación? Ojalá que no, ni uno solo, pero ¿cuál es la estimación de cantidad de gente que podría perder el trabajo de quienes están vinculados a tu sector en particular? De mi sector en particular es lo que nosotros representamos, sobre todo sin el subsidio de IPS por el plazo de 90 días o más, incluso otra vez renegociando de forma interna, sin los créditos blandos de parte del sector de la banca pública y de la banca privada, que hoy hacemos un llamado a la banca privada a que tiene que portarse también y tienen que ser solidarios con sus clientes de 5, 10, 12, 15 años que somos también, de estar trabajando ya con ellos. Sin estas dos aristas hoy día, nuestro sector calcula que a partir de 60 días de esta pandemia, de esta recesión, de esta crisis que estamos viviendo, el 67% va a tener que empezar, sí, ya a despedir personas. Sin estas dos aristas, 67% de las empresas que hoy día yo acá momentáneamente puedo estar representando, va a tener que verse en la necesidad, lastimosamente, para seguir protegiendo otros empleos o demás empleos y también en las empresas, de tener que hacer ahí recién lo que se conoce como un cese total de contratos o bien como una liquidación ya de salarios y de empleados. Para mí, gracias. Mucha fuerza.